Bueno, segunda de Juan 1:4, dice así la palabra: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Vemos, como dice acá, mucho me regocijé. Entonces, en este sentido, vemos que dice, al ver a muchos de tus hijos andando en la verdad. Entonces, esto es lo que tiene que provocar, como dice, alegría, andar en la verdad. Era todo lo contrario a lo que en sí en el judaísmo se sentía, o en el fariseísmo, vamos a decir, que provocaba irritación a los que andaban en la verdad, en el camino de Jesucristo. Pero esto no es lo que quiero destacar, sino dice, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Podemos destacar también un poquito, ¿no? A ver, si nosotros nos alegramos porque hay algunos que andan en la verdad o toman la cruz, vamos a decirlo como nosotros siempre predicamos, si te alegrás porque tu hermano está tomando la cruz, va humillándose, o más bien te provoca rechazo. Vemos que al ser carnal, muchas veces en nuestro estado, nos va a provocar rechazo, nos va a molestar su oración, nos va a molestar su dedicación al camino, nos va a molestar sus decisiones. Y en cambio, cuando uno está bien, cuando va tomando la cruz también juntamente con el hermano, lo que va a provocar es alegría, porque eso trae el vínculo, la unión, el regocijo, ¿no? Pero quería destacar esto de la verdad. En Filipenses 3:13, vamos ahí directamente para destacar, no vamos a dar muchos rodeos con esto, dice así la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. ¿Qué quedaba atrás? Y si vamos a pensarlo por la palabra, queda atrás la ley, el pacto de la ley, y lo que está adelante es el pacto de Jesucristo. Vamos a decir, ya todos llegamos a la presencia de Dios mediante Jesucristo. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. ¿La meta cuál era nuestra? La salvación, exactamente. Al premio, dice, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, por mediante Jesucristo llegamos al Padre. Entonces, esa es la liberación o la salvación. Nosotros salimos de un estado de tormento y llegamos a la presencia de Dios a encontrar nuestro descanso. Esa es la liberación, esa es nuestra meta hoy por hoy, ¿no? En ese tiempo le hablaba o llamaba salvación, pero vemos que de la misma manera, como dice que si el ministerio de condenación tuvo gloria, mucho más glorioso será el ministerio de justificación. En un tiempo tuvo su gloria, tuvo su influencia, tuvo su poder, también servía, pero después cuando vino lo nuevo ya quedó, como dice, viejo o próximo a desaparecer, como dice en Hebreos. Y en este sentido vemos que hoy por hoy lo que corre es el pacto en Cristo Jesús, o el pacto de la cruz, donde Él pagó el precio para que nosotros tuviéramos descanso. Dice la palabra en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, para que tengamos paz, Él tuvo que exponer su vida, entregar su vida en sacrificio. Entonces, vemos que Él pagó el precio, entonces, mediante Jesucristo, mediante su entrega, hoy tenemos la paz. Y esta es la meta que se anhelaba en ese tiempo, porque hasta ese momento ustedes tienen que siempre ponerse en la cabeza que era una promesa. Entonces ellos venían persiguiendo, ellos venían buscando esa promesa de salvación en el tiempo que se iba a manifestar, y dice que este llamamiento a la salvación o a la meta estaba en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué me dice en el 3:15? Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también Dios
lo revelará. Entonces cuando dice todos los que somos perfectos, está diciendo todos los que creemos, ese perfecto en la fe o maduros en la fe, dice, esto mismo sintamos. O sea, lo traduzco otra vez, todos los que creemos, todos los que hemos llegado a la madurez de la fe, dice, esto mismo sintamos. Sintamos el poder de Dios, tengamos no solamente el sentir, sino que se manifiesta, a eso es lo que voy, en la manifestación de la liberación. Esto mismo sintamos, esto mismo creamos, también lo podemos llevar por ahí. Pero en sí, todos los que somos perfectos, está hablando de la madurez de la fe. Porque hasta ese tiempo no era una fe madura, sino una fe por figuras, vamos a decir. Pero después llegó al punto de la madurez de la fe, entonces habla del creer. Pero no solamente ya por figuras, sino ya el sentirlo. Esto mismo sintamos, por eso dice, sintamos esa fe. Y dice, pero en aquellos que hemos llegado, dice en el siguiente versículo, sigamos una misma regla. A los que todos los que hemos llegado sigamos una misma regla. Entonces, a ver, el versículo cabecera, el 4, ¿qué decíamos? Me regocijé porque he hallado a algunos andando en la verdad. Y la verdad vendría a ser Jesucristo manifestado en carne, o sea, su pacto, su entrega, su sacrificio. Entonces, esa es la verdad. Lo otro era sombra y figura solamente. Ahora vemos que acá dice, a todos los que hemos llegado, dice, a la madurez, dice, sigamos una misma regla. La regla, conforme al mandamiento, conforme a la verdad. Esto es lo que quiero destacar, porque es una regla. La regla, según Cristo Jesús, es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Él lo expresa en la palabra. Él dice, tomad mi cruz. ¿El qué dice también la palabra? Todos los que quieran ser mi discípulo, dice, tome su cruz y sígame. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que matar esa manifestación de pecado. Nosotros tenemos que pedir todas esas manifestaciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, esa es la regla o la verdad, como decía la palabra en el versículo 4. Entonces, esta regla es la que tenemos que seguir y como dice acá la palabra en el 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí hay muchos, dice, de los cuales digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, están en contra de la regla, vemos en contra del mandamiento, en contra de la palabra de Jesucristo, en contra de la promesa. Entonces no están corriendo conforme a la regla o no andan en la verdad, son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice, lo dije o lo digo llorando. Vemos que esto provoca tristeza. Por el contrario, Juan que dice, mucho me regocijé al ver que muchos o algunos de tus hijos andaban en la verdad. Vemos cómo en una parte trae preocupación, en una parte trae malestar. Acá cuando lo está escribiendo Pablo, pero Juan dice, cuando vi que algunos de tus hijos andan en la verdad, me regocijé. Esto es lo que provoca regocijo, liberación. ¿Cómo dice la palabra? El amor es el vínculo perfecto. Entonces trae la unión, trae alegría, trae afinidad. Vemos cómo trae liberación también, ¿no? Porque se manifiesta el poder de Dios en nosotros. Ahora que me dicen Gálatas 6:16, conforme a la regla, conforme a la verdad, dice así la palabra, 6:13. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos estoy de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Dice, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo o nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Vemos acá la palabra. Primeramente, lo que tenemos que destacar, que estamos hablando de correr conforme a la regla. ¿Qué provoca? Decimos, provoca gozo, provoca paz, como dice acá la palabra. Paz y misericordia, los que andan conforme a la regla. Esto es lo que provoca andar conforme a la regla. Paz y misericordia, o sea, los frutos espirituales. Gozo, paz, alegría, toda esa manifestación de Dios es lo que provoca
el andar conforme a la regla, conforme a la verdad, conforme a tomar la cruz, conforme a humillarse, conforme a declarar el pecado. La palabra mismo lo dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces necesitamos esa liberación, necesitamos esa manifestación de Dios en nosotros. Y estaba meditando un poquito, esto lo voy a tocar el jueves, ya lo voy tirando de adelanto. Vemos que lo dice la palabra, que el niño o algo así, no me acuerdo bien el versículo, que nació de una virgen, ¿no? Y en esto es lo que meditaba un poquito la palabra, al entrar en la lectura. Los frutos espirituales, la misma esencia de Dios, la misma manifestación de Jesucristo en nosotros, ¿dónde nace? En un terreno virgen. O sea, está hablando de limpieza de pecado. Entonces, así cuando somos vírgenes espirituales, o sea, nos vamos limpiando, vamos humillándonos, vamos tomando la cruz, ahí está la nueva creación. Ahí nace el gozo, nace la paz, nace el libertador, porque el libertador ¿de quién nació? De una virgen. Entonces, vemos cuando tomamos la cruz, ¿qué van a hacer en nosotros? La liberación, la misma esencia de Dios, la que nos va a libertar. Eso es lo que enseña en ese pasaje, ¿no? Entonces, eso vamos a tocarlo el jueves, pero es un tema para ir indagando que siempre sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces es necesario la limpieza de pecado, es necesario la humillación, es necesario crucificar a ese viejo hombre que nos atormenta, que nos encarcela, que nos tiene preso, como estaba dando mi hermana, que viene el rey, ¿cómo tocó el domingo? Ben-Hadad, exactamente, el rey Ben-Hadad. Y lo que nos provoca siempre, como los pueblos extranjeros, quieren llevarte preso, quieren acorralarte, quieren atormentarte. Es lo contrario a la liberación. Vemos cómo te encarcela en sí. Esas son las persecuciones del enemigo, que nos acorrala, nos atormenta, nos hace sentir presionados, con dolor de cabeza, con cansancio, con desgano, con desaliento, con raíz de amargura de la vida, con mirar con pesimismo, porque eso es una de las cosas que también nos quita fuerza. Cuando miramos con pesimismo nos saca la gana de vivir. Nos roba toda esperanza, y cuando ya no tenemos esperanza, liberación de mejora, ¿para qué vivir? Esta vida no tiene sentido. Pero por el contrario, cuando entra la liberación, uno lo mira con optimismo, uno se siente bien. Como dice, mirarás el porvenir, algo así, y tendrás esperanza. Un versículo de esos que están en Proverbio, en Salmo, no recuerdo bien, pero la realidad es así. ¿Cómo te cambia la ecuación, ¿no? Cuando te sentís bien, cuando sentís la presencia del Señor, quita toda esa raíz de amargura y uno pierde los temores. Pero cuando está atormentado, la mirada pesimista, digamos que vienen los temores, viene la enfermedad, el malestar. ¿Por qué no? Porque cuando uno se siente mal, primeramente se bajonea. Y sabemos que cuando andamos bajoneados, también hasta la defensa del cuerpo bajan. Y en ese sentido, por las preocupaciones, te agarra ACV, te agarra desgano, muchos mueren de infarto por preocupaciones, ¿no? Que te bajan la defensa y te puede tomar infarto, ACV, o te puede bajar la defensa del cuerpo y te toma otro tipo de enfermedades. Pero es así que actúa el enemigo en nosotros. Te pone el pesimismo en sí. Y como dice acá la palabra, Gálatas 6:13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Vemos, o sea, quieren que ustedes se circunciden, dice por los judíos. O sea, quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, a ver, traduciendo un poquito para darle sentido, para sentir orgullo de que los convencieron. Eso está diciendo, para gloriarse en su vida, en su carne, que los convencieron ustedes. Ese era el espíritu de los judaizantes o fariseos, vamos a decirlo también así. Pero dice, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo. Sentirme orgulloso, jactarme sino en la cruz de Cristo, dice, y dice acá la palabra en el 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión ni la circuncisión vale algo o vale nada, sino una nueva creación. Y claramente eso está hablando por la ley.
Claramente lo está hablando por la ley porque dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación, sino la transformación. Vemos, no importa si te circuncidás, dice según la ley, si no te circuncidás, no, eso no tiene valor en sí para Dios, no tiene valor tampoco contra los apetitos carnales, no tiene poder para destruir el pecado, sino una nueva creación, la transformación. Y esto viene mediante tomar la cruz, mediante aceptar el sacrificio de Cristo, mediante pedir perdón, mediante despojarnos de pecado, que sabemos que ¿a quién acudimos? A Cristo Jesús, mediante su pacto. ¿Por qué? Porque estamos teniendo fe que Él entregó su vida, ¿para qué? Para que nosotros seamos libres. Entonces de esa manera actuamos y como dice, sino una nueva creación, una nueva criatura soy. Entonces esa nueva creación es la que vale, la que sentís liberación, la que sentís el poder de Dios, la que te transforma. Y dice, y todos los que andan conforme a esta regla, conforme a la verdad, como decía en el versículo 4 de primera, de segunda de Juan 1:4, dice, todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. Esto es lo que, como digo, provoca el andar en la verdad, paz y misericordia. Este es el deseo, pero esto también viene no solamente por el deseo de otro hermano, sino que si vos andás en el camino, esto es lo que provoca la nueva creación, el sentir la liberación, la transformación de nuestra mente. Entonces, esta es la regla, que tenemos que andar conforme a la regla o conforme a la verdad. Y esto va a traer liberación. Vemos que esa es la regla, el tomar la cruz, el confesar el pecado, el pedir perdón. Esta es la regla, la transformación, la verdad, donde está la liberación. Y ahora me dice en el versículo, ahí vamos, en el versículo 5, vamos a desarrollar 5 y 6, dice así la palabra, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. Este mandamiento estaba desde el principio ya. El amarse uno a otro. Dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que oímos desde el principio, que nos amemos uno a otro, le dice, y lo declara acá. Entonces, el amor es el que nos une. ¿Por qué? Porque acá está hablando de la división justamente, vemos que dice, y destaca el amor. Porque sin amor, vemos que reina Satanás. Entonces, reina la oposición, reina la división, y había dos posturas claramente. El que quería seguir con la ley y no reconocía que Jesucristo era el Salvador, entonces era opositor o perseguidor de los primeros creyentes, de los primeros cristianos. Vemos cómo estaban esos dos grupos antagonistas. Eran contrarios, vamos a decirlo así. Entonces dice acá la palabra, que nos amemos unos a otros, porque justamente eso es lo que traía la división, ¿no? Y vemos que muchas veces, hermano, a nosotros mismos nos pasa, porque nosotros, a pesar de que tenemos, digamos, el conocimiento de la palabra, sabemos que debemos amar, sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios, pero ¿qué pasa? Cuando uno no toma la cruz, ¿no te provoca rechazo? Cuando vos venís tomando la cruz y se manifiesta Satanás con espíritu de engaño. ¿Por qué no toma la cruz? Y entonces vos también te pones en una oposición y ahí es que nace la división. Y como dice la palabra, todo reino dividido contra sí mismo prevalece. Entonces eso es lo que trae destrucción, la desunión. Entonces el amor es el vínculo perfecto. Y dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Entonces esa unión es lo que va a mantener parada y fuerte a la iglesia contra los vientos contrarios que soplan, porque muchas veces soplan los vientos y queremos mantenernos solos y es imposible. Es imposible porque cada uno va a tomar, como en la Torre de Babel hubo diferentes idiomas, nosotros también al tener diferentes entendimientos, si no hay humillación, lo más seguro que trae esa separación, como dice, cada uno tomó su propio camino. Entonces así también nosotros tomamos nuestra propia dirección, y en lugar de crear la iglesia para llegar a la presencia del Señor, lo que traemos es la división, y entonces eso nos divide, nos separa, y cada uno toma el rumbo de su camino.
Dice así la palabra también, 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, dice la palabra. Este es el mandamiento, que andéis en amor como habéis oído desde el principio. Este es el amor, dice. Que andemos según los mandamientos del Señor. Y este es el mandamiento, que andemos en amor. O sea, lo que está diciendo, que es el amor que tenemos que poner por obra, que tenemos que cumplir, que se tiene que manifestar. ¿Y qué es el mandamiento? Dice, es que nos amemos unos a otros, es recíproco. Primeramente, que pongamos por obra su palabra, dice, que andemos según su mandamiento, que pongamos por obra sus palabras. Dice, ¿qué es el amor? Que pongamos por obra su palabra, que andemos según su mandamiento, que practiquemos el amor. Esto está diciendo, que pongamos por obra su palabra. ¿Y cuál es el mandamiento? Dice, que andéis en amor. Vemos cómo lo da vuelta. Ese es el mandamiento de Dios, que andemos en amor como habemos oído desde el principio, como habéis oído desde el principio. Entonces, este es el mandamiento, es recíproco. Es el mandamiento de Dios. Y eso es lo que quiere que se manifieste el Señor. El amor, eso que trae unión, eso que trae el vínculo perfecto, como lo estoy destacando, y lo que hace crecer en sí al cuerpo de Cristo. Porque si no hay amor, hermano, no hay unión. Y si no hay unión, hay desacuerdo. Y si hay desacuerdo, cada uno hace la suya. Y si cada uno hace la suya, no tiene dirección. Y si no tiene dirección, claramente termina destruido, termina solo. Y eso es lo que quiere el enemigo: matar, hurtar, destruir, dividir el cuerpo de Cristo. Y vemos como dice acá la palabra en 1 de Juan, con respecto a estos dos versículos sobre el amor. 1 de Juan 2:4. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos o no cumple sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra o el que cumple su palabra, en este verdaderamente el amor se ha perfeccionado. Porque ¿cuál era el mandamiento? El amor. Entonces está cumpliendo la palabra. El amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. O por eso sabemos que creemos en Él. O que somos sus hijos. El que dice que permanece en Él, o está en Él, o cree en Él, o es hijo de Dios, debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Como Él anduvo. Como dice la palabra en Efesios, andad en amor. Entonces, eso es lo que se debe manifestar. Debe andar como Él anduvo. Y escuchen bien, dice 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el que habéis tenido desde el principio. Y este es el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio, dice. Este es el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice, lo aclara, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, que se cumple en Él, que se manifiesta en Él. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, en su manifestación. El Verbo hecho carne, vemos que es verdadero en Él. Ya no hay solamente palabras, sino que el amor se manifiesta interiormente. A eso es lo que voy. Porque antes era solamente de palabra, dice, verdaderamente en Él, o que es verdadero en Él, o que se cumple en Él. Y dice, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vemos, el tiempo de Jesucristo, el Verbo hecho carne manifestado. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿dónde está? Dice, en tinieblas. Aborrece a su hermano. Entonces, ellos decían o hablaban del amor, los fariseos. Hablaban del amor de Dios, se predicaban desde la antigüedad, un mandamiento que habéis oído del principio, antiguamente se escuchaba, sin embargo es un mandamiento nuevo para ellos. ¿Por qué? Porque no lo estaban cumpliendo. Entonces le dicen, cúmplanlo. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿dónde está? En tinieblas. No tiene, o no permanece en Dios, como leímos en los versículos anteriores. No está en Dios, lo hace mentiroso. Vemos acá la palabra, dice, escribo un mandamiento nuevo que habéis oído del principio.
Las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Y en el 5 dice acá, que quiero destacar, el que guarda su palabra, o que cumple su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y como dice en el 6, debe andar como Él anduvo. ¿Y cuál era el mandamiento? Vemos como dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano, dice en el 10, permanece en la luz. Este es el mandamiento, el amor. Está destacando el amor como esencia de Dios, lo que trae unión. Y como dice acá la palabra, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces está poniendo los grupos acá. Uno que odia, uno que es perseguidor y otro que debe tomar la cruz. Pero claramente, entre los que van creyendo también se puede manifestar, porque ¿qué hizo Pedro cuando lo quisieron arrestar a Jesucristo? Le cortó la oreja al soldado, ¿o no? Entonces se manifiesta de alguna manera para traer división. Y vemos que así entra Satanás para dividir, para destruir al cuerpo de Cristo, para traer odio. Y como dice acá la palabra en 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o de las tinieblas a la luz, como decía el versículo anterior que leí, porque amamos a los hermanos. Porque amamos a los hermanos. Entonces se manifiesta ese amor de Dios. Entonces ahí sabemos que tenemos la nueva criatura, el nuevo nacimiento, que somos hijos de Dios, porque dice, en que amamos a nuestro hermano, dice, pasamos de muerte a vida, pasamos a la liberación porque se manifestó el amor de Dios. Y este amor de Dios, ¿de quién proviene? Del mismo Padre. Dios es amor, dice la palabra, ¿o no? Y dice, el que ama, el que no ama permanece ¿dónde? En muerte. Entonces el amor de Dios se tiene que manifestar hacia los hermanos, como lo está hablando acá, tiene que ser manifiesto. Entonces el que guarda la palabra, verdaderamente, dice, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, o se ha manifestado, o se manifiesta, Entonces, ¿cómo saber? Le dice en ese contexto, porque tenemos que hablar de ese contexto, de ese tiempo. ¿Ustedes cómo saben que son creyentes? Porque se van, o que siguen a Dios, que son hijos de Dios, porque se va a manifestar el amor, la esencia de Dios. Y eso se tiene que manifestar. Para hoy, por supuesto, tenemos dos creaciones. Esto no corre, esta palabra para hoy. Para hoy nos tenemos que humillar para sentir esa manifestación. Claramente, la manifestación de división son manifestaciones satánicas. Por eso nos pide que matemos esa vieja creación, que crucifiquemos, que nos humillemos. Pero en ese tiempo le dice, ustedes que vienen hablando de la ley, le dice a los fariseos, ustedes judíos que vienen persiguiendo a sus hermanos porque creen en Cristo Jesús y vienen mintiendo la palabra, vienen negando que el verbo fue hecho carne, ustedes tienen odio, entonces ustedes no tienen la manifestación de Dios. Entonces, ¿qué están? ¿Dónde están? En tinieblas. No se manifiestan como hijos de Dios, porque los hijos de Dios, ¿a quién se parecen los hijos? Al Padre. Entonces la misma manifestación está hablando. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿qué se debe manifestar? El amor de Dios, porque debemos parecernos a nuestro Padre. Y como dice acá la palabra, en 1 de Juan 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor ¿de quién es? El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vemos el contexto. Dice, el que ama, dice, es nacido de Dios. O es hijo de Dios. Cuando dice nacido, ¿qué está diciendo? Hijo. ¿De quién nació? Del Padre. Entonces, hijo de Dios le está diciendo. Y conoce a Dios, conoce, se manifiesta en Él, experimenta el poder de Dios. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿A quién le hablaba? A los judíos.
los que venían persiguiendo a los cristianos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifiesta. Y en esto sabemos que somos de Dios. Otra vez, ¿por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. Entonces, cuando se manifiesta el amor de Dios en nosotros, le dice Juan a los judíos creyentes, entonces pueden estar seguros que son hijos de Dios, porque el amor es de Dios. Porque esto proviene de Dios. Y dice así la palabra en 1 Juan, no, esto lo leí ya, en Juan 13:34, dice, un nuevo mandamiento os doy, que nos améis unos a otros. Esto lo está diciendo Jesucristo. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, hablando, hermano, de Jesucristo, Jesucristo es el Maestro. Nosotros somos sus discípulos. Y si nosotros seguimos sus enseñanzas, tenemos que hacer lo que hace el Maestro. El Maestro que, ¿cómo andaba? Andaba en amor. Entregó su vida. Como dice la palabra, no hay amor más grande que este, el que entrega su vida por sus amigos. Entonces Él entregó. Entonces así también, cuando dice entregar la vida, es poner la vida por un amigo, defender, salir en defensa, como dice la palabra. El asalariado ve al lobo y ¿qué hace? Huye, porque es asalariado. Pero el pastor la defiende. El pastor da la vida por las ovejas. Entonces vemos que ahí están mostrando el amor. Y así también nosotros, cuando intercedemos, en el sentido, no es que vamos a morir, pero cuando estamos defendiendo la vida de otro, nos estamos humillando, le estamos dando la palabra, estamos orando por esa alma, estamos ayudando también, en lo natural, estamos ayudando y estamos cumpliendo la regla de Dios, estamos poniendo nuestra vida por delante, porque lo estamos defendiendo, para que Satanás no lo destruya, para que Satanás no lo mate, para que Satanás, no lo vacíe espiritualmente, para que Satanás no lo atormente. Entonces estamos poniendo la vida nosotros que tal vez tenemos mayor capacidad, los que están tomando la cruz, el que sabe un poquito más la palabra, está intercediendo, está poniendo su vida, entonces está peleando contra Satanás, vamos a decir. Él lo está defendiendo, entonces sale a la defensa cuando hay un necesitado, cuando hay una alma que está debilitada, entonces uno intercede y ese intercede habla de pelear. Como Cristo peleó en la cruz y puso la vida por nosotros, nosotros también. Al humillarnos, al ver la necesidad, entonces nosotros también estamos peleando contra Satanás para defender esa vida que está debilitada. Ahora, ¿qué me dice acá la palabra? Efesios 5:2, esto es lo que estaba nombrando hoy. Dice, andad en amor así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Bueno, esta es la versión que tengo, andad en amor así como Cristo nos amó. Así como Cristo nos amó, dice, andad en el amor, que se manifieste el amor. Y dice, se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Entonces, como Él muestra su humillación de hacer la voluntad del Padre, de entregar su vida, no importar, sino salir en defensa, al rescate de otras almas necesitadas, en este caso la humanidad, así también nosotros de la misma manera, al humillarnos, al pedir perdón, al confesar nuestro pecado, al no mezquinar nuestra vida, sino que pelear, batallar, entregar ese cuerpo de pecado, estamos matando la vieja creación, entonces salimos en la defensa de otros. ¿Por qué? Porque muere esa vieja creación de división, de separación, de odio, de desacuerdo, y lo que estamos haciendo es que se manifieste el amor. Entonces, crea esa afinidad, crea ese vínculo perfecto, crea ese acercamiento, dice, andad en amor. Entonces, acá podemos decir ofrenda y sacrificio a Dios, cumplir el plan. Porque, ¿qué se manifiesta primeramente en nosotros? Se manifiesta la rivalidad, el odio, el alto concepto, el desinterés por otras personas,
El decir, yo me quiero sentir bien porque no me interesa a los otros. O sea, no lo decís, pero indirectamente vos solamente te querés sentir bien y siempre querés ganar vos. Y nunca querés sufrir ninguna pérdida. Vamos a decir como Pablo. Dice, si es necesario aún me lo gastaré de lo mío. Y él a veces tenía que perder. Pero eso es lo que nosotros no queremos. Por ejemplo, voy a decirlo así, a ver, algo que mezquinamos nosotros por nuestra naturaleza, el dinero, la riqueza o lo que tenemos. Siempre pensamos, bueno, lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Entonces, nunca nos toca perder, siempre se tiene que humillar el otro con respecto a la plata, al dinero. No, pero vos tenés que humillarte, y vos tenés que humillarte, y cuando me toca el mío bolsillo, no, el otro se tiene que humillar, el otro no tiene derecho, los otros no tienen derecho. Entonces, así muchas veces tenemos esos pensamientos egoístas. Cuando acá dice claramente, dice la palabra, que dice, se dio a sí mismo por nosotros, le tocaba perder a él. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces, en este sentido, el compartir, voy a tocarlo naturalmente, el compartir, cuando te estás humillando, pero cuando uno lo siente, cuando sale de adentro y no hay esa mezquindad, es de Dios. Pero vas a tener interés por esa alma y compartir y te vas a despojar de lo tuyo, ¿cuándo qué? Cuando hay un amor. Si no hay amor, no te vas a despojar. ¿Por qué le tengo que dar? ¿O por qué le tengo que ayudar? ¿O por qué le tengo que compartir, vamos a decir así? No toquemos los diezmos de ofrenda, otras cosas. A ver, el compartir. Siempre, es cuando, si hay un paquete de galletitas acá y te lo metés en el bolsillo, de a uno va sacando. Entonces eso es la mezquindad, hermano. Eso es la mezquindad para que veamos claramente cómo actuamos. Que queremos comer solo, queremos siempre estar bendecidos nosotros, no queremos compartir. Entonces ahí, a ver, el amor de Dios va a compartir siempre. Porque Jesucristo mismo, cuando hace los milagros, le da para todos, mostrando su esencia, que alcanza y se manifiesta para todos, el pan suficiente, como hablaba la prédica de mi mamá. Pero así también, nosotros, a ver, no nos va a interesar, a ver, porque vamos a sentirnos mal el mezquinar ya. El mezquinar te va a incomodar, entonces vas a sentir la necesidad de compartir. En estas cosas tenemos que ser claros. Porque si hay esa mezquindad, todavía está reinando el egoísmo. Me quiero sentir bien yo, quiero estar bien yo, y no importa, los otros se tienen que humillar. Nunca quiero perder, nunca quiero pasar por esa situación de necesidad. Entonces ahí está lo malo nuestro. Muchas veces no nos damos cuenta también. Yo siempre hablo con respecto a las cosas que me han pasado también, pero con respecto, por ejemplo, a las herramientas. Las herramientas, yo hoy tengo una cuarta parte, puedo decir, de lo que tenía originalmente. Ya no tengo amoladora, ya no tengo agujereadora, se me rompieron varias cosas que muchas veces yo no sé ni a dónde voy a pedir. Ni a dónde voy a pedir, tal vez por prestar, por el legate o lo que fuera. Pero nunca se repuso eso. Y en este sentido vemos que yo, entendiendo eso, uno muchas veces presta desinteresadamente, ¿no? Y después al no recuperar, bueno, uno recibe un poquito o vamos a decir el perjuicio. Pero cuando tengo que salir a pedir no encuentro. Y digo, porque me tocó una vez que fui a pedir una herramienta y era, pero cuídamela, mirá que esto está caro, y así como que me lo enrostraron, vamos a decirlo así, que está bien por una parte, uno cuida sus cosas, pero cuesta conseguirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque me pasó a ver, ¿cómo lo puedo enseñar? Sin ofender a nadie, no quiero que lo tomen a mal,
Pero cuando fui a pedir una vez una amoladora, a ver, está en la casa de mi hermano, lo tiene mi hermano y siempre lo tiene otro. Y nunca lo consigo, pero cuando me venían a pedir a mí, siempre estaba a disposición. Aún pidiéndome discos, que no tengo la obligación de comprar discos para nadie. A ver, cuando me piden agujeradora, aún le tengo que dar la mecha porque no tienen mecha. Entonces, vemos que todas esas cosas se van desgastando, pero hay, digamos, uno presta desinteresadamente porque también lo siente. A mí no me gusta ser mezquino en esa área, al menos. Pero, por el contrario, cuando te mezquinan, entonces ahí estás viendo también que siempre uno quiere ganar, que nunca se quiere despojar. Vamos a gastar de todo de vos, pero cuando me toca pedir a mí, no te corresponde de la misma manera. Entonces, en ese sentido hay una mezquindad. En ese sentido es que uno recibe perjuicio. En ese sentido muchas veces endurece el corazón del prójimo también, porque uno actúa mal. Entonces, tenemos que ver un poquito, hermano, que yo digo, a ver, no, tengo que ser claro, porque o si no, no tiene sentido esta prédica. Si vos tenés el bolsillo suficiente, a ver, y sabés que una amoladora, porque no es que, a ver, vas a usarlo cada muerte de obispo, o por casualidad, o porque directamente, a ver, tenés una necesidad, a ver, pero no es habitual que lo uses. Cuando es habitual que lo uséis y vos sabés que una amoladora la venís usando frecuentemente, tenés que comprar una. Eso, cuando ya te da el bolsillo, comprar una. La agujeradora lo mismo. Entonces, en este sentido, vemos que muchas veces, viendo que otro tiene, yo no compro y no, digamos, no me armo de esas herramientas como viendo que tengo necesidad todos los días. Ahora, si es una cosa que casualmente uno no lo niega, pero uno también, en este sentido, tiene que discernir ahí cómo hay una mezquindad, que querés la comodidad, que sos egoísta, que muchas cosas que se manifiestan, el desinterés por la otra alma. Entonces, en ese sentido, me hacía entender la palabra, que muchas veces somos como el que le saca la prenda al desnudo, el que le saca el pan al hambriento. Entonces, si vos sabés que está viviendo apenas, o vos sabés que tiene mucho menos poder económico que vos, entonces, ¿cómo le vas a pedir o cómo le vas a sacar? Y yo no estoy diciendo con esto que no se va a prestar, ni voy a prestar más, estoy diciendo para que piensen que no puede pasar, digamos, puede pasar un tiempo, pero cuando ya es habitual que uses una herramienta como una amoladora, una agujeradora, uno se tiene que comprar, se tiene que armar eso. Es esencial, no digo destornillador, lo que fuere, hermano. Con esto ya vuelvo a decir, no quiero que lo tomen a mal, pero estoy diciendo para que se les abra un poquito la mente, que está bien, uno quiere gastar en otras cosas. Tal vez como decía un conocido mío, decía, sí, está bien, a ver, me vienen, me piden, pero después vos lo ves con el heladito, lo ves con la salidita acá, con la zapatillita de marca, y nunca te compra herramientas, por decir. Entonces, vemos que justamente viene por ese lado, entiendan. Esto es como una amonestación, al que le va a molestar, pero es necesario hablar estas cosas también, porque, o si no, no nos damos cuenta. Yo estoy hablando cosas que me han acontecido y quiero que en sí, hermano, veamos la parte que somos egoístas, porque algunos dicen, ¿y en qué soy egoísta? Bueno, en esas cosas tan pequeñas, muchas veces somos egoístas, que le sacamos prenda al pobre, hermano, que le despojás a otro. Es lo mismo que, a ver, Ale no esté trabajando y yo venga y le saque su porción de comida, vamos a decirlo así. O se compró un cuarto de helado y voy a la heladera y me como el cuarto de helado de ella. No tiene razón de ser. No tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque
¿está en la misma condición mía o puedo decir menos, tal vez, no sé, por decir algo? No sé cuál es su situación, pero más o menos, ¿no? Es por el contrario, si me fijo en Enzo, por ejemplo, que más o menos sé que le va bien económicamente, la pelea, bueno, en sí, para él no va a ser perjudicial en sí, pero para Ale claramente sí, porque ¿vos cuántas veces trabajás, Ale, por semana? 2 veces por semana no puede tener suficiente poder económico. A eso lo veo porque eso, sí, pues eso trabaja, porque Enzo se va de vacaciones, entonces digo, bueno, a este muchacho le va bien, a este hermano le va bien, entonces veo por ese lado que no le va a traer tanto perjuicio. Entonces, una cosa es Ale y otra cosa es Enzo. Y en este sentido tenemos que, justamente de ese punto de vista lo tenemos que ver para ver cómo actuamos, para ver si somos mezquinos, para ver si actuamos correctamente, para ver si andamos en amor, para ver si somos egoístas en sí, ¿no? Como dice acá la palabra, hablando en 1 Tesalonicenses 4:9. Mas en cuanto al amor fraternal no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, dice. En cuanto al amor fraternal, el amor entre hermanos, dice, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Entonces, esto es la manifestación del amor que te enseña Dios, cuando el amor de Dios se manifiesta en la vida del creyente. No tengo necesidad de escribirle nada del mandamiento. ¿Por qué? Porque se manifiesta en ustedes, se ve en ustedes, le está diciendo acá Pablo a los tesalonicenses. Y eso es lo que, ese amor, dice que, ¿cómo dice el amor? Es sufrido, benigno, no se irrita, no es jactancioso, o sea, no es perjudicial. En sí no trae perjuicio para otro, sino el beneficio, sino la bendición. Entonces a partir de acá nos estamos dando cuenta de que se tiene que manifestar. No te tendría por qué, digamos, venir, en este sentido, no de la palabra, a corregir, decir, hablarte de división, aunque se manifiesta, pero reprochándote del Señor, sino que se va a manifestar. Entonces yo no tengo necesidad de escribirle nada. A usted mismo le enseñó Dios, en ustedes mismos se manifiesta el amor de Dios. Y esto es lo que tenemos que llegar, a la manifestación del amor, al actuar desinteresadamente, a actuar en beneficio también del otro. No siempre el beneficio para mí. No que yo siempre salgo ganando y el otro, ¿a dónde está el amor de Dios? Y como dice acá la palabra en Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal, dice, permanezca, dice en el versículo 1, el amor fraternal. Y cuando dice permanezca, ¿qué está diciendo? Que se establezca, no un día sí, un día no. O sea, debe empezar a ser continuo y establecerse y vivir y morar en el Hijo de Dios. Tiene que ser un estilo de vida, una forma de vivir. Y Primera de Pedro, ¿qué me dice? Primera de Pedro 1:22, puesto que la obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, dice. Amor sincero, ¿qué te está diciendo? Amor verdadero. Amaos entrañablemente de corazón puro. Amaos entrañablemente. ¿De qué te habla en las entrañas? De corazón. O sea, interiormente, que vos lo sientas. Esto te está diciendo Romanos, mirá lo que dice Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. No solamente de palabra, dice sin fingimiento. Entonces que lo sientas, no solamente que sea de palabra. Y esto lo dice en 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16 dice así la palabra: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Esto es lo que estaba diciendo hoy. Defender, interponer la vida por nuestros hermanos. Cuando vos me estás bendiciendo, o cuando vos, por ejemplo, volviendo a la herramienta, vos estás intercediendo por mi vida.
porque está guardando mi pensamiento que yo piense mal de vos. Entonces, viene, por ejemplo, por decir, Enzo, me pide una herramienta, y después yo voy y le pido y no me quiere prestar, no está poniendo la vida por mí. Entonces, ¿por qué? Porque está dando lugar a que yo piense mal de él. Yo le presto siempre y él es un mezquino, voy a pensar así. Entonces no está intercediendo, no está defendiendo mi vida espiritualmente. Entonces dice acá la palabra que nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Nuestra vida es para bendecir, es para libertar, es para proteger al otro. Y como dice acá la palabra, pero el que viene de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón de él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cierra su corazón, cierra. Y esto estoy hablando de la manifestación de lo que sentimos. No le quiero prestar, ¿por qué? No se lo merece. Cuando tenemos enojo, maldad y división o desinterés por otra persona, cierra su corazón de él. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Por qué? Porque el amor se manifiesta ¿en qué? En la ayuda. En la ayuda, y como dice acá la palabra, 3:18, hijitos míos, no amemos solamente de lengua, sino de hecho y de verdad, dice, en verdad. No solamente de palabra, no solamente de lengua, dice, ni de palabra ni de lengua. Entonces cuando yo te amo, sí, yo te amo en el amor en Cristo. El amor de Cristo, ¿sabés lo que es? Que yo te dé la palabra, que yo ore por vos y se acabó ahí. ¿Por qué? Porque no se trata de esto, del dinero. Entonces, ¿por qué? Porque si vos sos mezquino, avariento, cuando te toca en el bolsillo no te va a gustar. No te va a gustar, entonces vas a entregar, sí, palabra, oración, eso no te cuesta. No te cuesta dinero. Cuando sos avariento, sos codicioso, entonces sí, te amo, te vengo, te doy un abrazo. Pero cuando me voy a tocar tu paquete de galletitas, ya estás poniendo la mano. Entonces eso habla del desinterés. Habla, digamos, del amor solamente de palabra. Porque no me gusta que me toquen lo mío. Porque me costó plata. O porque no tengo afinidad con esa persona. Porque si vos tenés afinidad con la persona que vos querés, como sacás todo, ¿no? En el noviazgo también es así. Cuando amás a una persona, no te importa lo que vas a gastar. Vas a gastar, le vas a comprar un cuarto de helado. ¿Cuánto está un cuarto de helado? Un buen helado y debe estar un cuarto, debe estar 7, 8 lucas. Helado de primera, vamos a decir. Helado más barato, 2.500. Pero debe 7, 8 y lo vas a sacar. Y cuando amás a la persona no tenés nada, sí, vamos a compartir, vamos a comer. ¿Por qué? Porque tenés esa afinidad. Pero cuando no hay afinidad, ya empezás a ver todo mal. Y empezás a criticarlo, es un angurriento, es un muerto de hambre, viene y me saca lo mío, no se humilla, por eso Dios lo castiga. Y vamos a aplicar un montón de cositas. Pero, ¿qué se está manifestando en mí? El enojo. ¿Eso es de Dios? ¿Es de Dios? No es de Dios. Entonces, como dice acá la palabra, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y dice, hijitos, no amemos solamente de lengua, ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Entonces, de hecho, sino de hecho. Y los hechos, con hechos, vamos a decirlo así, se demuestra ¿qué? El amor. Si yo estoy compartiendo, pero digo, los hechos, no solamente que doy y estoy renegando por dentro, sino que lo doy de corazón, a eso es lo que está diciendo. Eso es lo que se va a manifestar. Entonces, con los hechos se manifiesta el amor. No solamente te amo, che, Enzo, cómo te quiero, cómo te aprecio, y después, cuando necesita ayuda, me da lo mismo, viste, que se hunda. Me da lo mismo que se destruya. Entonces no es amor en sí, porque tienen que estar los hechos. Que en su necesidad, no solamente de dinero, en su necesidad, digamos, está un malestar, está pasando por una situación complicada, necesita y cualquier cosa que sea de beneficio para él, se tiene que manifestar y ahí estoy yo. O ahí tiene que estar cada uno. Que te duela. ¿Cómo dice la palabra? Llorar con los que lloran. Entonces, te debes sentir identificado con su dolor. Con su dolor. Entonces, llorar con los que lloran. Y ahí se está manifestando el amor en sí. Entonces, ahí es cuando vamos a consolar a las demás almas. Vamos a defender esa vida. Y dice así la palabra del Señor. En 1 de Pedro 4:8.
dice, primera de Pedro 4:8, sobre todo, sed ferviente en amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados, cubrirá multitud de pecados. Dice, sed fervientes. La palabra ferviente viene de ferver, ebullición, habla de temperatura alta, apasionado, y está diciendo demostrativo. Deben demostrar el amor, ser ferviente en el amor, se debe manifestar el amor, los unos por los otros. Tiene que ser recíproco, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Y qué nos está queriendo enseñar la palabra? El amor perdona muchos pecados o muchas ofensas, y ese es el vínculo perfecto. ¿Hay una macana que se manda tu hermano? Bueno, pero vos porque tenés amor lo perdonás. Así es el amor por nuestros hijos, ¿no? A los hijos, bueno, los que somos padres lo perdonamos. ¿Por qué? Cuando se manda una macana, porque lo amamos. Entonces les vamos a bancar. Entonces eso es lo que perdona, a pesar de su mala conducta, muchas ofensas, insultos, desobediencia. Siempre el padre le perdona al hijo, ¿no? Comúnmente. ¿Por qué? Porque está sintiendo amor. Entonces, si vos sentís el amor por tu hermano, cualquier tipo de ofensa la vas a pasar por alto. ¿Por qué? Porque se está manifestando más fuerte el amor. El amor es fuerte, ¿cómo dice? Sufrido, benigno. Dice, fuerte como la muerte también es el amor, algo así, dice un versículo. Entonces, en ese sentido, vemos que perdona. Tiene la capacidad de vencer las pruebas, vencer las manifestaciones satánicas, y en esto está haciendo mucho hincapié Juan. Dos grupos opositores, dos grupos que uno persigue al otro, y de parte del otro tal vez habrá alguno que sienta esa venganza, pero vemos, dice, tiene que haber el vínculo perfecto, la unión perfecta. Cuando tienen el mismo sentir, como dice la palabra, la fe madura, entonces se va a manifestar ¿qué? El amor de Dios. Por eso dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ser unidos a la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Dice, sintamos una misma cosa, dice Pablo. Entonces esto le va a traer unión, pero para eso tiene que ver justamente el mirar a Jesucristo. Todo esto habla de la manifestación del amor, donde se produjo, pero ¿qué pasa? Ahí hay liberación de la opresión, de la carga, de las divisiones. Entonces miramos una misma cosa, ya no la ley, entonces esto nos trae la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad en el camino, la unidad, sé todo de un mismo sentir, de una misma manifestación, de una nueva criatura, de una misma fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que lo va a mantener unido. Esto es lo que está hablando Juan, en resumidas palabras. Lógicamente hay mucho para profundizar, hay mucha tela para cortar en esto del amor. Y como digo siempre, yo solamente lo resumo en pocos versículos para dar un pantallazo, pero ustedes pueden dar profundidad. ¿Cómo es esto del amor? Amén. Bueno, vamos a seguir otro día.